la pregunta que me hago es, y que tú te haces también, y que yo creo que es parte del corazón de tu investigación, es en qué momento Sánchez conoció dos cosas. Una, el tema de la prostitución, de la vida disoluta y demás. Y dos, en qué momento conoce que hay además una trama de corrupción, de comisiones, de gente que se está enriqueciendo, incluso que se ha enriquecido cuando la gente se moría en una pandemia, ¿no? Porque creo que es clave para toda esta historia. Él ha negado haber conocido ninguna de esas dos cosas, ha negado que la destitución de Ábalos tuviera que ver con nada de esto. ¿En qué momento tú crees? En el libro lo dices y queda claro, ¿no? Pero cuéntale a la audiencia en qué momento primero conoce Sánchez, el presidente, lo que está pasando con Ábalos y el problema político que puede ser, porque además en ese momento la posición del Partido Socialista es a favor del abolicionismo de la Eso es. prostitución. Bueno, Era la bandera de es renovación. muy interesante porque además tú cuentas cómo es la mujer de Ábalos la que primero habla con dos Eso personas es. muy importantes del PSOE, cómo eso llega a la vicepresidenta Calvo y cómo llega esa información al presidente Sánchez. Y los tiempos son muy importantes. Yo te voy a diferenciar entre mi opinión y la información y el fruto de mi investigación. En el fruto de mi investigación yo sé que en noviembre de 2020, se produce una fiesta de Halloween en casa de Maritxa Ruiz Mateos, directora de comunicación del PSOE, y Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE. Estábamos en momento de restricciones sanitarias, motivo por el cual pues, Adriana Lastra se quedaba en casa de su amiga Maritxa porque no podía viajar a Asturias, su tierra natal. Y Carolina Perles acude con su hijo a una pseudo fiesta, en realidad no era ni una fiesta, pero bueno, se había tuneado la casa y acude con su hijo y se desahoga, se rompe, se derrumba. Y les cuenta a estas dos dirigentes del partido que su marido pues va con prostitutas, que tiene pruebas, que esto ha empezado desde el principio, en 2018, pero que ha ido creciendo hasta un nivel que ella ya no soporta. A ella le detectan un cáncer en esas fechas, justo antes del verano le salen los primeros marcadores, con lo cual era una mujer rota físicamente, rota emocionalmente, que dice que ya no puede más y que va a cantar. De hecho, hay un momento en el que Koldo García, que le lleva al domicilio, bueno, pues se da cuenta de que está contando información, intenta frustrar que aflore o que le revele esa información, entonces llegan a un enfrentamiento, bueno, le dice Koldo que te calles, bueno, noviembre de 2020. ¿Qué pasa a partir de ahí? Que a la semana se lo cuentan Adriana Lastra y Maritxa Ruiz Mateos, que eran amigas de Carmen Calvo, se lo cuentan a la vicepresidenta primera del gobierno. Esta, a su vez, en una comida en Moncloa, se lo cuenta al presidente del gobierno. Y a partir de ahí, estamos hablando ya de diciembre de 2020, que el presidente mueve sus hilos, sus teclas. Sabemos que Moncloa interviene para forzar la ruptura de la relación entre Ábalos y Jessica. Jessica Rodríguez García es esa prostituta a la que se coloca en empresas públicas, a la que se viajaba con Ábalos en la delegación oficial, publicamos los emails, los correos, pero ellas, las dos dirigentes del PSOE, en esa fiesta de Halloween, Carolina Pérez les confiesa que ha visto esos emails, que hablan de partidas muy elevadas, de que viaja con la delegación oficial del ministerio, de que le da 1.500 euros al día por cada viaje, de que tiene una serie de, bueno, pues de reclamaciones de pago, etcétera, etcétera. El presidente del gobierno mueve sus hilos, se fuerza la ruptura de Ábalos y Jessica en noviembre de 2020, no en noviembre de 2019, como ambos han declarado en el Tribunal Supremo, a saber por qué motivo. Noviembre de 2020 es cuando termina la relación, porque interviene Moncloa y el presidente se lo cuenta a su mujer, a Begoña Gómez. Y Begoña Gómez, como en tantas otras cosas, interviene y cita a Carolina Perles a Moncloa, después de una fiesta de pijamas de sus hijas. Cita a la mujer de Ábalos. Cita a la mujer de Ábalos y dan un paseo por los jardines de Moncloa, donde intenta sonsacarla. Bueno, yo cuento lo que me cuentan, que es que ella no le da información a Begoña Gómez, aunque otras fuentes me dicen que sí se la da y que Begoña Gómez estaba plenamente informada de todo eso. El presidente, por lo tanto, tenía dos vías o dos fuentes de información diferentes. A partir de ahí lo que sabemos es que durante 6 meses el presidente no mueve ficha, no hace absolutamente nada. ¿Hasta cuándo? Mayo de 2021 se produce el parador.
El parador, los destrozos, restos de cocaína encima del mobiliario. Esto es una mobiliario fiesta en la roto. que creo entender que supuestamente Ábalos y Koldo, con 4 mujeres, organizan una fiesta donde supuestamente hay drogas, hay destrozos y demás. Es una historia que, por cierto, compañeros de profesión insistentemente han puesto en duda de que se produjera. Desde el primer momento. Pero sorprendentemente, después de que salieran un informe de la UCO 2 paradores, que no son ninguno de los dos en los que se producen los destrozos, el parador de Teruel y el parador de Granada. Esto fue en Sigüenza. Esto fue en Sigüenza. Bueno, pues hay un medio de comunicación, OK Diario, que publica que los destrozos fueron allí. Yo en la información de OK Diario, que por supuesto respeto como la de todos los compañeros, no vi ningún testimonio de ningún trabajador del parador que hablara de destrozos. Nosotros entrevistamos a 7 trabajadores del parador, entre ellos yo creo que 2 fuentes muy importantes que publicamos de manera protegida, el responsable de mantenimiento, con quien estuvimos hablando 1 año y medio largo, y la responsable de la limpieza de la habitación, que confesaban que efectivamente ellos fueron los que limpiaron, arreglaron y avisaron de los destrozos en la habitación del parador, junto con otros 5 trabajadores que revelan precisamente que esa fiesta se produjo en esas fechas, en ese parador, y con un alto revuelo por el componente, bueno, el impacto que provocó precisamente los destrozos que suceden en esas fechas. En mayo de 2021, después de tener esa información, el presidente decide cesarlo y se lo confiesa a Santos Cerdán y le dice: José nos ha traicionado los valores del Partido Socialista. Y dice textualmente, perdón por el exabrupto, me lo voy a follar, me lo voy a cargar, le voy a destituir. Lo hace después de un periodo en el que engaña a Ábalos haciéndole creer que va a ser ministro de Defensa cuando no lo iba a ser. Lo hace el 10 de julio de 2021. Es decir, 9 meses después de tener la información sobre la relación de Ábalos con prostitutas, por los motivos que fuera, Pedro Sánchez toma la decisión de destituirle. Mi opinión personal, estos son los hechos. Yo creo que Pedro Sánchez sabía de la relación con prostitutas de Ábalos desde el principio, porque había otra gente que lo sabía. Es que en 2017, cuando se está elaborando las primarias, cuando se está haciendo la campaña de primarias, después del famoso Comité Federal de Puerto Urraco, ya se hablaba internamente en el Partido Socialista, ya me hablaban a mí del clan de los machirulos. El clan de los machirulos era Ábalos, por cierto, se incluía a Cerdán, era Paco Salazar, que luego posteriormente fue destituido fulminantemente por una información del diario.es sin pruebas sobre una relación o unos supuestos acosos a mujeres, los mismos que nos acusaban a nosotros de no tener pruebas y de hacer informaciones sin una base documental, son los que luego hacen esas informaciones y fuerzan la destitución de Paco Salazar. Y otros perfiles del partido que básicamente tenían actuaciones. O sea, era algo que se conocía en el partido. Era algo que era... Es verdad que luego, escuchando las grabaciones y viendo un poco el comportamiento, las imágenes y todo, no era algo que se hiciera un gran esfuerzo en ocultar. Es decir, que era bastante torrente, no sé si llamarlo torrente, pero era bastante torrenciano, sí.